En la conferencia de la mañana del presidente López Obrador, obviamente la elección de el señor Lula da Silva fue tema obligado. El presidente siempre ha dicho que él no opina sobre lo que sucede en otros países, excepto cuando opina sobre lo que sucede en otros países. Y generalmente cuando gana un presidente de un candidato de izquierda, opina y opina mucho, y cuando gana uno de derecha, pues como que no opina o no quiere hablar del tema porque no quiere meterse en asuntos de otro país. Pero en fin, así es. ¿Y qué pasa? Tiene derecho a hablar lo que quiera, lo que no quiera, pero él se pone sus propias reglas que después no cumple. Bueno, hoy habló de la elección de Brasil, no cabía de felicidad por el triunfo de Lula da Silva, pero algo de las elecciones brasileñas le gustó, le encantó y lo está proponiendo para México, Alejandro. Pues sí, aprovechó la conferencia matutina más que para hablar sobre la elección de Brasil, para hablar de su propuesta de reforma electoral. Y bueno, sugirió que se podía poner en marcha el voto electrónico, como en Brasil, pues según él es mucho más eficiente. Hay que copiar lo bueno, mencionó. El presidente enfatizó que el INE no garantiza la existencia de la democracia en México. Para eso se requieren autoridades apartidistas, dijo. Bueno, la semana pasada el presidente presentó su propuesta de reforma política. Esta iniciativa incluye cambios a varios elementos que forman parte del entramado institucional mexicano, como es la sustitución del INE por el Instituto Nacional de Elecciones, la elección de consejeros y magistrados electorales por la vía del voto popular, la desaparición de los OPLES y tribunales electorales locales, la reducción del número de senadores y lo que y es muy diputados también. Exacto. Pero esto es interesantísimo y yo creo que no ha tenido tanta atención como merece. El presidente en su propuesta propone, valga la redundancia, hacer un sistema en donde se eliminen los diputados de mayoría relativa y que existan puros plurinominales, los que conocemos que son electos por representación proporcional. Entonces, bueno, ¿eso qué generaría? ¿Qué efectos generaría? Bueno, lo que sucede aquí, y el presidente pues está haciendo ingeniería electoral para fortalecer su movimiento. ¿Qué pasa con un sistema de listas cerradas estatales como las que propone el presidente? Primero, pues se fortalecen a los partidos y se fortalecen sus dirigencias y la burocracia partidista. Por ende, pues se fortalece el presidente. Es decir, los diputados pues les deberán su carrera política y su permanencia en el cargo y la obtención de sus curules al presidente y a la directiva partidista, es decir, a la burocracia de los partidos, y no a su electorado. Entonces, pues la pregunta que surge es, ¿por qué no hacer una reforma política que precisamente pues empodere a los electores, es decir, que empodere a los votantes? ¿Y cómo sería eso? Supuestamente estamos empoderados en el momento de se me ocurre algo bien fácil: reelección legislativa indefinida y que saque a las burocracias partidistas, a las dirigencias, y esto lo que va a hacer es que obliga a los legisladores a regresar a sus distritos, a trabajar y defender los intereses de su audiencia, de su electorado. Así como lo hacen en Estados Unidos, que todos son un club de millonarios, de ricos que ya no representan a nadie, y tú bien lo sabes. Exacto. Ese es un problema, que se dedican a hacer... Tú ya lo dijiste, no hay sistema perfecto, es un hecho. No hay sistema perfecto, pero con la reelección indefinida, la verdad es que sí obligas a los diputados, por lo menos, a defender los intereses en el Congreso de su electorado. Bien, José Luis. Fíjate que de todas las reformas, y yo creo que habría que hacer un programa especial para analizar, porque son muchas las propuestas de cambio al sistema electoral. Además de las que acaba de mencionar Alejandro, yo tengo dos que me preocupan mucho, o me preocupan también más. Una de ellas es la elección directa de los consejeros electorales y magistrados en cuanto a su costo. Independientemente de la conveniencia o no, ya se habla de cifras de hasta de 8,000 millones de pesos para llevar a cabo esta elección. Y de cierta manera, pues es un poco ilógico, porque los jueces
no necesariamente tienen que ser electos por la población abierta. En Estados Unidos hay cierto tipo de juez que son electos por la población abierta y generalmente son un desastre. Sí, aunque hay países, por ejemplo, en Estados Unidos, donde los jueces civiles son electos por la población abierta, sin embargo, hay una criba de capacidad. No cualquier ciudadano se puede lanzar a ser juez, sino que tiene que pasar un examen del Poder Judicial para poder competir en la elección. Y la otra, Eduardo, es que se le quiere quitar al INE la integración del padrón electoral. Y esto me parece particularmente no deseable para un país en donde lo que se requiere es que hasta el día de hoy, por lo menos, sea la institución arbitral la que controle la objetividad y la existencia de los electores. De acuerdo. Luzma. Oye, pues yo creo que en México quizás no tengamos el equipo perfecto en tema de diputados y senadores, pero muchos que son electos por popular o por voto popular, pues son artistas, son famosos que no necesariamente tienen la capacidad de gobernar o de elegir las leyes de nuestro país, y por eso existen los de mayoría relativa o proporcional, que son los que pues a lo mejor son un poco más conocidos sobre los temas de presupuestos, de leyes, de todo eso. Entonces creo que por eso existen, y creo que es importante que sigan existiendo, porque además si se hicieran a través de la elección de partidos, pues todos sabemos que dentro de los partidos hay ciertos equipos, ¿no? En Morena hay los Monreales, los Claudia Sheinbaum, los López Obradoristas, y en el PRI también existen los AMLitos, los que están en contra del dirigente nacional. Entonces, pues creo que sí sería un gran problema para México que cambiara. Guillermo. Yo lo que creo, independientemente de cada uno de los aspectos que han comentado Alejandro y José Luis, es que lo que el presidente está pretendiendo es acabar con los equilibrios para tener un control absoluto tanto del órgano como de la elección. Y por supuesto, por ende, como decía Luz María, de las candidaturas. Entonces, este sí es un verdadero atentado a la esencia democrática que tanto trabajo nos ha costado y que, aunque no es perfecta, como sea, tiene el mayor reconocimiento de la población. A ver, yo no entiendo. El presidente dice que las elecciones no son limpias, pero él está de presidente y su partido y sus aliados tienen la mayoría. Si no fueran limpias, él no sería presidente y su partido y sus aliados no tendrían mayoría. Así de limpias son. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo con la elección popular ciudadana de los consejeros electorales, porque si ahorita el presidente dice que están partidizados, van a estar más partidizados si es por elección popular. Respecto a un Congreso hecho por un total de puros diputados de representación proporcional, quiero recordarles que en Finlandia, Letonia, Suecia, Israel, Brasil, Países Bajos, Sudáfrica, por ejemplo, y Ucrania, existe ese sistema. El Congreso o el Parlamento está integrado únicamente por quienes llegaron por la vía proporcional. Algunos de los países que mencioné son democracias perfectamente funcionales. Entonces la discusión empieza. Estoy en contra de la eliminación del INE y la creación del otro. Como dice José Luis, estoy en contra de que otro organismo que no sea el INE controle la lista de electores. En fin, la discusión empieza. Vamos a los mensajes.